Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida al Mundo NL. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. Recordá que si querés podés activar los subtítulos en inglés o en español. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir videos todos los martes y viernes. En el video de hoy vamos a ver oraciones condicionales. Son todas esas frases que comienzan con el sí. Y en español tenemos tres tipos principales, así que comencemos y veamos cada uno. El primer tipo se utiliza para hablar de hechos reales o probables. Entonces siempre vamos a usar el indicativo. El primer caso es sí con presente más presente. Por ejemplo, si termino temprano, salimos. La situación 2 es sí con presente con futuro perifrástico ir a más infinitivo. Si me dan vacaciones, voy a ir a Mendoza. Es un hecho probable, pero hablamos del futuro. La situación 3 es sí con presente más futuro simple. Si haces la tarea, te daré un premio. 2 y 3 son similares. En Argentina, por ejemplo, utilizamos más el futuro perifrástico que el futuro simple. Y el caso 4 es sí más presente más imperativo. Si se acuerdan, mándenme un mensaje. Recuerden que utilizamos el modo imperativo para dar órdenes, sugerencias, indicaciones. Si querés practicar nuevamente este modo verbal, te dejo el link en la descripción. Continuemos con el segundo tipo. El segundo tipo se utiliza para hechos futuros poco posibles o hechos presentes imposibles y se forma con sí más pretérito imperfecto de subjuntivo más condicional simple. Si vinieras, sería feliz. ¿Sí? Hablamos de un hecho futuro poco posible en este ejemplo. Si querés practicar el pretérito imperfecto de subjuntivo y el condicional, también te voy a dejar los links en la descripción. Por último, en el tercer tipo nos referimos a hechos pasados imposibles e irreales. Y como hablamos de irrealidad, usamos el subjuntivo. El primer caso es sí más pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo más condicional compuesto. Si te hubiera escuchado, habría hecho las cosas bien. En el segundo caso usamos sí con pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo con pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo también. Si hubieras aceptado ese puesto, hubieras sido rico. Y por último tenemos un tercer caso más simple y que utilizamos en la oralidad, que es sí con pretérito imperfecto o indefinido de indicativo con pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Si querías venir, hubieras preguntado. Como saben, en la oralidad el subjuntivo está cayendo en desuso porque es muy atípico y el indicativo está mucho más difundido y es más simple de utilizar. Tenemos también casos compuestos. Por ejemplo, un condicional con segundo tipo y tercer tipo. Usamos sí con pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo con condicional simple. Si hubiera sido responsable, hoy sería el jefe.
En esta frase se expresa un hecho pasado y real con una situación futura posible. ¿Sí? Entonces, para practicar, hagamos un ejercicio. Tenés que elegir el verbo correcto. Vemos las soluciones. 1. Si tenés ganas, hoy cenamos juntos. Nos referimos a un hecho posible. 2. Si tenías ganas, hubiéramos ido a ese restaurante. Hablamos de un hecho pasado que no es posible. 3. Si hubieras estudiado, hubieras pasado el examen. 4. Si te parece bien, pasaremos por tu casa esta tarde. 5. Si hubiéramos ido al supermercado, habríamos podido cocinar la pizza. ¿Sí? ¿Cómo fue? Espero que bien. Si te sirvió este video, no olvides darle un like y nos vemos la próxima. Chao.